Bien, vamos a leer entonces Ezequiel 47:1 que dice: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Vamos a leer ahora ahí mismo en Ezequiel. ¿Qué es ahí en Ezequiel? Ezequiel, vamos a leer un capítulo anterior. Vamos a leer Ezequiel capítulo número 43. Y verso número 1. En algunas Biblias tiene como título en este capítulo Visión de la gloria de Dios llenando el templo. Trate de que no se le olvide esa frase. Visión de la gloria de Dios llenando el templo. Vamos a leer del verso 1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de, ¿cómo dice? De muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. La casa que está hablando aquí es el templo del Señor. Usted puede leer aún más versos para tener más referencias, pero estos son los versos principales que vamos a estar hablando. Ahora vamos a leer Zacarías 14:8. Zacarías 14:8. Zacarías 14:8. Y cuando lo tenga ahí puede decir amén. Zacarías es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, o más bien dicho, el último. Bueno, no el último, perdón. Después de Zacarías sigue Malaquías, y después de Malaquías, ¿qué sigue? Ahí nos encontramos entonces con el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo. Entonces Zacarías 14:8. En algunas Biblias, en este verso, fíjese, solamente es un verso, aparece un título que dice el río del santuario. Cuando pensemos, cuando oigamos altar, cuando veamos la palabra altar, santuario, estamos hablando del templo del Señor. Son palabras que se refieren a espacios
y son espacios que le pertenecen a un templo, y en este caso el templo del Señor. Zacarías 14:8 dice: acontecerá también que en aquel día que saldrá de Jerusalén, ¿qué cosa? Aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Hasta ahí. Luego vamos a leer ahora Juan. Bueno, leamos Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia. Capítulo 22, el último capítulo del último libro de la Biblia. Verso número 1. Vea lo que dice ahí. Después me mostró, ¿verdad? Está Juan, el discípulo del Señor, recibiendo esta visión. Y dice él, después me mostró, obviamente, ¿verdad? El Señor, el Espíritu Santo, un río limpio, ¿de qué? De agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Aquí en este verso en Apocalipsis, este verso 1, tenemos a dos personas de la Trinidad, que son el Padre y el Hijo. ¿Quién está haciendo falta? ¿Cómo que está haciendo falta? Si ahí está. Usted dirá, ¿dónde está en este verso? Bueno, ya vamos a aprender de ello. Ahora vámonos a Juan. Vámonos a Juan. Evangelio según San Juan, que es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan. Y vamos a leer capítulo 7. Capítulo 7, verso número 37. Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso número 37. En adelante. Usted puede leer algunos versos anteriores a este verso 37 y le va a caer muy bien. Pero vamos a iniciar nosotros leyendo desde el verso 37. ¿Lo tiene? Amén. Muy bien. Dice, en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? Ya lo vamos a ver. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Dónde es que dice la Escritura estas palabras que el Señor va a decir en este momento? Bueno, son los versos que acabamos de leer del Antiguo Testamento. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué pasará? Correrán ríos de agua viva. Verso 39 dice, esto dijo, ahí está la respuesta, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido, ¿verdad?, glorificado. Amén. Vamos a orar entonces para que el Señor nos bendiga en la meditación que vamos a tener. Señor y Padre que estás en los cielos, estamos aquí delante de tu presencia. Gracias por tenernos reunidos aquí en tu templo, en tu casa, en tu altar. Gracias, Señor amado, en tu nombre, por poder acercarnos y poder presentar nuestras peticiones delante de ti, buscar tu rostro y poder aprender más de tu palabra. Te rogamos, Señor amado, que tú nos enseñes en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos, hermano, información muy bonita para esta noche. Hemos estado hablando del Pentecostés y vamos a hacer un repaso breve, corto, rápido, conciso. Y iniciamos diciendo que
Pentecostés se inició en primer lugar con el nombre llamado la fiesta de las cosechas o la fiesta de las 7 semanas. A ver, usted se lo tiene que ir aprendiendo cada vez que lo repasemos. La fiesta de las cosechas o la fiesta de las 7 semanas. Si alguien le dice por ahí la fiesta de las semanas y se olvida del 7, es válido, es válido, es válido. Fiesta de las semanas, ¿verdad? Porque no hay ninguna otra fiesta que tenga ese título semanas, solamente una. Y si le dice la fiesta de las 7 semanas, ¿verdad? Está haciendo al pie de la letra, está muy bien. Y si le dice la fiesta de las cosechas, también se conoce con ese nombre. Entonces Pentecostés inició con ese nombre. Por ahí hay una nota, mire, esta nota es bien interesante, que está ahí con letras azules. Pentecostés, ¿verdad? Es una palabra combinada del idioma griego y latín de aquel tiempo. ¿De cuál tiempo? ¿De qué tiempos estamos hablando? Cuando se hizo esa combinación griego y latín para sacar la palabra Pentecostés. ¿De qué tiempo fue? En los tiempos de... Hoy para el verano me tienen que hablar más fuerte porque por el sonido del aire casi no los oigo muy bien. ¿De dónde salió? ¿De los tiempos? ¿De qué tiempo fue? ¿Del Antiguo Testamento? ¿De qué tiempo fue? No. Fue en los tiempos del Señor Jesús. ¿Sí? En los tiempos del Señor Jesús, ¿verdad? Estaba el latín que venía ¿de dónde? Del Imperio Romano que estaba dominando. Y el griego ¿de dónde venía? Obviamente de allá de Grecia, y que era el idioma común, ¿verdad? En aquel entonces. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que ¿cuántos de ustedes quieren ser pilotos de avión? ¿Tú? Bueno, tú vas a ser piloto de avión. De papel o de metal, pero vas a ser piloto de avión. Fíjate. Si usted quiere ser piloto de avión, ¿verdad? Hay un solo idioma que se habla allá arriba en los cielos. Un solo idioma. No importa si usted es chino, mandarín, vietnamita, africano, español, ruso, no importa. Si usted tiene la compañía X, Y y viene de allá, ¿de dónde? De Grecia, no importa. En el aire, en todo el mundo, se habla un solo idioma. ¿Cuál es? El idioma inglés. Es el idioma inglés. Los controles, las instrucciones a la torre, todo está en inglés. Por ejemplo, si ustedes se fijan, cuando hay algún reporte de un avión a la torre de cualquier país del mundo y lo graban la conversación, ¿verdad? Y lo sacan en las noticias, especialmente esas conversaciones salen cuando ha habido accidente, todo aparece en inglés. Todos están hablando en inglés y las palabras todos en inglés. Entonces, en aquel mundo de aquel entonces, ¿cuál era el idioma que se hablaba? Como algo general, era el idioma griego. Entonces, de ahí, de esos dos idiomas surge la palabra Pentecostés. Ahora, la palabra Pentecostés, entonces, una combinación de esos idiomas que indica o significa ¿qué cosa? Significa la palabra quincuagésima. ¿Y quincuagésima qué es? Es 50. 50, ¿qué? Lo que quiera. 50 peces, 50 tomates, 50 caballos, 50 pepinos, lo que quiera. Ahora, el 50 se aplica ¿a qué? A los días partiendo de la Pascua, 50 días. Entonces ese es el quincuagésimo o el día 50. Entonces eso significa Pentecostés. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir, Edgar, tráeme
un Pentecostés de naranjas. Entonces es decir, bueno, ¿me está hablando? ¿Qué idioma? ¿Qué me está diciendo? Te estoy diciendo que me traiga 50 naranjas. ¿Sí? Ahora, aquí estamos hablando de días partiendo ¿de dónde? Partiendo del día de la Pascua. Pascua es el día cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, que es el día exacto cuando el Señor Jesús se levantó de entre los muertos. Es el día de resurrección. Ahora bien, entonces, Pentecostés, ¿verdad? Viene esos dos idiomas, griego y latín, que significa quincuagésimo o 50, y en este caso es concerniente a los días, ¿verdad? A partir de la Pascua. Y verdad, se aplica a la fiesta de las 7 semanas, la fiesta de las cosechas. Ahora, esa es una nota muy interesante. Entonces, vimos, verdad, iniciamos hablando del Pentecostés como la fiesta de las cosechas, ya lo explicamos, la fiesta de las 7 semanas. Y luego, ¿qué más hablamos de eso? Hablamos de, ¿cuál fue el otro anuncio que el Señor hizo? Hizo el anuncio de, ¿se acuerdan? Tiene que recordarlo toditito. ¿Por qué? Porque al final lo vamos a unir y vamos a decir, aquí está el paquete. ¡Pum! Ahora, si usted no sabe de dónde salió ese paquete, le voy a decir algo que posiblemente lo vaya a ofender. No lo quiero ofender, pero posiblemente lo vaya a ofender. Si usted no comprende cómo fue que llegamos a ese paquete al final, entonces usted va a quedar como cualquier hermanito del montón de las iglesias, que hablan y dicen cosas que no saben y no entienden. Entonces yo quiero que usted sepa y entienda, para que cuando usted hable, ¿verdad? Hable con sabiduría, con conocimiento, con experiencia, y tenga el respaldo de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, luego hablamos después de las fiestas, de las 7 semanas o la fiesta de la cosecha, hablamos de, ¿se recuerda? De las lenguas. Hablamos de las lenguas. Hablamos que otra cosa venía con las lenguas. No, todavía no hemos llegado a eso. Vamos despacito. Vamos despacito. Ese viene después. Habíamos hablado de la lengua tartamuda. ¿Se acuerda? Apunte lo que no se le olvida. De la lengua tartamuda. Ahora, después de la lengua tartamuda, ahí sí. Ahí hablamos del libro de Joel, cuando habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora vamos, fíjense que vamos en orden. Desde los primeros libros de la Biblia vamos caminando. Entonces ahora estamos ya casi, ¿verdad?, en los libros finales del Antiguo Testamento, y ponemos el primer pie, fíjense, ponemos el primer pie en los evangelios, trayendo palabras de lo que el Señor Jesús dijo acerca del Pentecostés. Entonces, en el libro de Ezequiel, fíjense, en el libro de Ezequiel, Ezequiel, ¿verdad? Lo voy a decir así porque vamos a estar cortitos este día de tiempo. En el libro de Ezequiel, el Señor le muestra al profeta Ezequiel, a través de la visión, algo extraordinario, ¿verdad? Algo extraordinario. Quizás usted ahorita diga, bueno, perdón. Quizás a usted no lo conmueva. Porque quizás no se entienda muy bien o no estuvimos en aquel tiempo. Pero para Ezequiel y para las personas de aquel tiempo, o los que conocían la parte de las escrituras, esta parte profética, era algo emotivo. Le voy a poner una comparación. ¿Qué cosas el Señor le ha mostrado que va a hacer aquí en medio nuestro? Bueno, ¿a alguien le ha mostrado algo que el Señor va a hacer aquí en medio nuestro? Yo diría que a todos, ¿verdad? Y no, nadie me dice amén. Parece que yo estoy solito aquí predicando. Díganle amén, hermano, para que los que escuchan a través de este mensaje grabado sepan que no estoy yo solo. Amén. Ahí está, no estoy solo. Entonces, fíjese, el Señor le muestra esto a Ezequiel, la visión.
Y Ezequiel, ¿verdad? Y los que la leen tienen esa parte emotiva. ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor va a hacer y que nunca lo han visto, nunca lo habían conocido, y que no entienden cómo es que el Señor va a hacer eso que Él está anunciando. Ahora, nosotros lo leemos y estamos un poco ajenos al sentimiento emotivo de Ezequiel. ¿Por qué razón? Porque nosotros no pertenecimos a ese tiempo y quizás nosotros no entendemos qué es lo que el Señor le está diciendo a ellos. Ellos sí están entendiendo porque están recibiendo ese mensaje para ellos. Ahora, eso es similar como hoy en día nosotros, ¿verdad? No veamos algo en la iglesia y el Señor lo anuncie que lo va a traer, entonces a nosotros nos trae emoción. Amén. Porque entonces nosotros le decimos al compañero, le damos un empujón y le decimos despertar porque el Señor ha dicho que va a hacer esto. Entonces el otro, ¿verdad? Medio dormitado se despierta y se pone ahí un poco alerta. ¿Por qué? Porque el Señor está anunciando que va a hacer tal cosa. Entonces eso mismo pasó con Ezequiel. Ezequiel recibe una visión de lo que el Señor va a hacer. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Moisés? A Ezequiel. El Señor le está diciendo a Ezequiel que del altar del templo va a salir unas aguas. Amén. Unas aguas que va a salir del altar del templo. Ahora, hermanos, ¿qué pueden significar esas aguas? Por ejemplo, ¿usted se ha fijado en algunas iglesias que usted ha visitado, por ejemplo, que en el fondo del altar, en la pared del fondo del altar, aparece un bosque? Y usted dirá, bueno, ¿será que a los hermanos les gusta el campamento? Ve un bosque, ven pajaritos ahí pintados, ¿verdad? Ven a unos animalitos pintados, unas ovejitas ahí pintadas. A veces pinta un pastor, pero no el pastor de la iglesia, sino que el pastor que pastorea las ovejas ahí, ¿verdad? Ven montañas, ven árboles ahí pintados, hermano. Y aparte de eso, ¿qué más han visto ustedes pintado en ese altar? Una fuente, lo que estamos viendo, una fuente de aguas o un río que pasa por ahí. Entonces, cuando usted vea eso, usted no diga, ay, tus hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurrió pintar un bosque con colinas, montes, con hierba, con árboles frondosos, verdes, con un sol al fondo y con un río? Eso se parece a mi pueblo, dirá alguien. No le están pintando su pueblo, están pintando la profecía, la parte profética que Dios le está dando y que está vinculada con el Pentecostés. Está hablando el Señor de un río aquí en Ezequiel, y ese río, ¿verdad? ¿Qué es la pregunta mía? ¿Qué significa ese río? Bueno, vámonos a la parte natural. Cuando usted ve un río, o bueno, cuando vemos un río, o cuando usted veía un río, ¿verdad? ¿Qué se le venía primero a la mente? Bueno, estoy hablando de un río limpio, de un río bonito, ¿verdad? De un río, no me decían el río, ay, alacranes, no, un río bonito, limpio, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le viene primero a la mente? Lindas aguas, qué bonito el paisaje. ¿Qué otra cosa? Tranquilidad, muy bien, exacto, ahí vamos, por ahí vamos. ¿Qué otra cosa? Dan ganas de tomar, ¿verdad? Más si está caliente y el río tiene agua heladita, dan ganas de tomar. ¿Qué otra cosa más? Ganas de bañarse, ¿verdad? Usted iría a un paisaje así, bien bonito, ¿iría usted solo a meter los dedos de su pie? Yo lo lamento por aquellos que fueron al río y no se quisieron meter. ¿Iría usted solamente a meter los dedos de sus pies? No, dan ganas de meterse para bañar. ¿Qué otra cosa más? Yo diría que eso sería lo principal, ¿no? Ahora, pero ¿qué otras cosas más pudieran suceder ahí en el río? Bueno, aprovecha, se da su baño.
si andaba sudado, si andaba sucio, ya usted de ese río ya sale limpio. ¿Qué otra cosa más? Eso yo que sería lo básico, ¿no? Ahora, fíjense, vámonos a Zacarías. Zacarías, ¿qué nos dice Zacarías? Zacarías nos dice que de Jerusalén, fíjense bien, de Jerusalén saldrán lo mismo, saldrán aguas vivas. Ahora, ahí hay una palabra nueva, las aguas vivas. Esas palabras que de Jerusalén saldrán aguas vivas, ¿qué le da la impresión de Jerusalén? Bueno, Jerusalén en la Biblia, ¿qué es? Jerusalén en la Biblia, ¿qué significa? ¿O qué representa? Hay una, bueno, la vez pasada en un estudio de Apocalipsis vimos, me acuerdo, que cuando uno piensa en Jerusalén, ¿verdad? Piensa en muchas imágenes, ¿verdad? Puede ser esto, puede ser, se me viene eso a la mente, pero bíblicamente, fíjese, bíblicamente, hermano, en un sentido espiritual, Jerusalén, ¿qué significa? Jerusalén es una ciudad. Y Jerusalén es la ciudad ¿de quién? Hay un nombre ahí un poquito más específico. La ciudad del gran rey. ¿Quién es el gran rey? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces, Jerusalén, hermano, es la ciudad que Dios escogió. ¿Para qué? Para poder poner allí, hermanos, qué cosa tan importante hoy en día está allí y ha estado todo el tiempo allí. El templo. De toda la ciudad de Jerusalén hay un lugar que es el lugar donde Dios se concentra. ¿Cuál es? ¿La calle? ¿La parte de los montes? No. Es el lugar donde está su templo. Porque eso es lo que a él le interesa, el templo. Y entonces la ciudad de Jerusalén cobra valor, cobra renombre en las escrituras. ¿Por qué? Porque ahí se puso el templo. Ahí está el templo del Señor. Entonces la Biblia está diciendo que de Jerusalén, entonces cuando habla de Jerusalén, ¿en qué cosas podemos pensar nosotros? Que está ahí y que es lo más importante para el Señor, el templo. Entonces, del templo que está en Jerusalén, de allí saldrán, ¿qué cosa? Saldrán aguas vivas. Ahora, esa palabra aguas vivas, hermano, ¿qué se le viene a usted a la mente? Aguas vivas. ¿Habrán aguas muertas? Si existe una cosa, pues da la impresión que existe lo otro. Entonces, ¿qué son las aguas muertas? ¿Qué son las aguas vivas? Desglosémoslo un poquito más. ¿Qué es agua? ¿Para qué sirve el agua? Bueno, el agua tiene un significado bíblico para Dios muy importante. ¿Por qué? Porque el agua sirve para, como dijo la hermana, para tomar, y tomamos agua porque necesitamos saciar nuestra sed. ¿Qué cosa más sirve el agua? El agua sirve para lavar, ¿verdad? ¿Qué cosa? Bueno, nuestra suciedad, nuestras impurezas. El agua sirve para eso. ¿Para qué otra cosa más nos puede servir el agua? Pienso que esas dos funciones son funciones vitales, son parte de la vida. Entonces, si el Señor habla de aguas vivas, allí está tomando, ahí tenemos que tomar una interpretación, ¿verdad?, espiritual. ¿Por qué? Porque ¿ha oído usted que alguien ande vendiendo aguas muertas? No, agua es, aquí en la tierra, agua es agua. Dos cosas, está limpia o está sucia, pero agua es agua.
Ahora, pero el Señor no está ocupando esa terminología, está ocupando aguas vivas. Entonces las aguas vivas, ahí es una interpretación espiritual. ¿Cuáles son las aguas vivas? Bueno, todavía no hemos entrado en detalle sobre las aguas, pero una cosa sí podemos decir, que las aguas vivas es algo que viene directo del Señor. ¿Sí? Ahora, por ende, si existe una cosa, existe la otra. Entonces, ¿qué son las aguas muertas? Obviamente lo opuesto, correcto. Son aguas que no provienen del Señor. ¿Sacian la sed? Sí. Espiritual, de alguna manera, temporal, pero no proviene del Señor. Porque las que son aguas vivas, esas sí sacian la sed y no es temporal, es permanente y proviene del Señor. ¿Sí? Estoy ocupando la misma interpretación cuando el Señor dijo del pan que vino del cielo. Nuestros padres, dijeron por ahí, comieron de ese pan y murieron. Pero del que coma y beba de mí, ese no va a morir. Entonces, aquellos no lo interpretaron espiritualmente, lo interpretaron literalmente. Entonces dijeron, bueno, ¿será que te vamos a ir a cortar con un cuchillo pedazos de carne para comer y te vamos a sacar la sangre y la vamos a beber? No, eso no es así, le dijeron. O sea, no lograron interpretar correctamente, ya era espiritual o literal. Entonces, fíjese bien, Zacarías nos está diciendo que de Jerusalén vendrán las aguas vivas. Cuando usted escuche ahí, ¿verdad?, un grupo musical, Aguas Vivas, o una alabanza que se llame Aguas Vivas, o la iglesia que se llame Aguas Vivas, ¿de dónde proviene eso? Proviene de estos versos que tienen un vínculo directo con el Pentecostés. Ahora, Apocalipsis 22:1, fíjese, vuelve a repetir lo mismo. Dice, después, Juan aquí está hablando, uno de los 12 discípulos del Señor, el discípulo amado, está diciendo lo siguiente: después me mostró un río limpio, no es sucio, es limpio. No es sucio, es limpio. No es sucio, es limpio. Es un río limpio, no sucio. Amén. Cuando usted recibe una visión o un sueño de aguas limpias, es algo que tiene que ver con el Señor. Pero cuando usted recibe una visión, un sueño de aguas sucias, es algo que no tiene que ver nada con el Señor, sino que es algo que está contaminado con este mundo. Amén. Entonces aquí está diciendo un río de agua, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Eso es agua clarísima, súper clara, más clara que cuando uno veía aquellos ríos limpios en aquel entonces y se asomaba a verlos y uno podía ver hasta el fondo del río, como que todo el río era un espejo, como que era un vidrio todo el río, que usted miraba hasta el fondo del río, las piedritas, los pececitos, lo miraba todo con una claridad, nada de sucio el río. Aquí está diciendo la visión, está describiendo la visión. Vi el río limpio, resplandeciente como un cristal, que salía ¿de dónde? Del trono del Cordero, de Dios y del Cordero. Ahora, mire qué bonito. Del trono que está en los cielos. Ahora, ahí está la Trinidad. Lo vimos, hermano, en Apocalipsis, en algunos versos del estudio de Apocalipsis que hemos dado hasta este momento, que hay algunas partes donde ahí está la Trinidad presente. Padre, Hijo y ¿quién? Y Espíritu Santo. Ahora, aquí, hermano, fíjese, del trono donde está el Padre y el Hijo, ¿qué está brotando de ese trono? Está brotando, está saliendo, en otras palabras, la presencia de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo.
Entonces, las aguas vivas, mire, agarre esto y que no se le va a olvidar. Las aguas vivas está simbolizando la presencia del Espíritu Santo. Ahora, note esto. Las funciones del Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante, son como el agua. ¿Sí? Son como el agua. Las funciones del Espíritu Santo son como el agua. ¿Por qué? Porque el Señor está comparando el Espíritu Santo como el agua. Ahora, el agua, fíjese, el Señor, y fíjese, note esto, el Señor no compara al Espíritu Santo como un estanque, voy a ocupar eso así, como un estanque de aguas. Porque cuando decimos, ese es un estanque de aguas, quiere decir que el agua está, ¿qué? Como dice la palabra, estancada. Y nosotros decimos que el agua está estancada cuando se queda ahí y no tiene salida para ningún lugar. Está retenida, no tiene salida para un lugar. Ahora, pero el Señor está hablando de aguas y está hablando de aguas que provienen o que son parte de un río. Ahora, el río tiene esa cualidad que fluye, es decir, nunca está estancado, siempre está en movimiento. ¿Ha visto usted un río que va para atrás? No, ¿verdad? Siempre va el agua en una sola dirección, hacia adelante. A menos que usted se ponga en sentido contrario y decir va para atrás. No, siempre va hacia adelante el río. Ahora, esa es una de las funciones del Espíritu Santo. ¿Ha escuchado usted algunas veces que la iglesia dice, fluye Espíritu Santo, fluye? Y usted dice, ¿por qué dice fluye? ¿Y de dónde sacó esa palabra? Es que los evangélicos dicen, ¿qué evangélico ni que nada? No, hermano. Es que Dios compara el Espíritu Santo como un río, como las funciones de un río no estancado, de un río que siempre está en movimiento, fluyendo y que siempre lleva agua cristalina. Por eso es que también en algunas iglesias ponen una fuentecita que de verdad está tirando agua, la recoge por debajo, la vuelve a tirar y está el agua circulando. Y cuando están en el culto, ahí se oye el agua que está en movimiento. ¿Qué está representando eso? Está representando el mover o el accionar del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Creen ustedes que eso es así, hermano? Bueno, por si todavía tienen dudas, sé que puede ser algo nuevo, pero por si todavía tienen dudas, aquí lo vamos a rematar. Vámonos a Juan, capítulo 7, verso 37. Dice la Biblia que en el último y gran día de la fiesta, ¿cuál fiesta? En los tiempos del Señor se celebraban las fiestas. Bueno, todavía se sigue celebrando allá en Israel. Estaba en un tiempo de la fiesta. Y mire que el último día de la fiesta, acuérdense que eran varios días. El último día de la fiesta era el día más especial y más conmemorativo, porque era el propio día, era el día propio de la fiesta. Entonces, dice, en el último gran día de la fiesta, a ver, ¿quién ha leído y ha pasado por esta escritura y me puede decir qué fiesta era? Así, rápido, 1, 2, 3, ya. ¿Qué fiesta era? No me lo va a decir al azar. Dígamelo así. Tiro al blanco, al primero. ¡Fin! Era la fiesta de... A ver, ¿qué es la fiesta que viene ahorita? Ya pasamos la Pascua, ya pasamos Pentecostés. ¿Cuál es la fiesta que viene? Vamos. ¿Cuál es la tercera y última gran fiesta del año? De las 3 fiestas del Señor. La fiesta de... No me diga que... La de los... No. La de los tabernáculos. Ahí estaba, la de los tabernáculos. Era la fiesta de los tabernáculos. Estaban aquí en el último y gran día, la fiesta de los tabernáculos,
cuando dice la Escritura que el Señor se puso en pie. Se puso en pie, hermanos. Me imagino yo que a lo mejor se subió por ahí en una mesita, a manera que todos oyeran la voz y lo vieran a él, que tenía un anuncio especial. Algo, hermano, que todos presentes que habían venido a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén oyeran de parte del Hijo de Dios un anuncio que todavía no se había cumplido. Estaba por cumplirse. Faltaba tiempo por cumplirse. ¿Cuánto tiempo? Hermanos, mire, el ministerio del Señor fue de 3 años. Estaba ya al borde, hermanos. Mire, es que Dios cuando va a hacer algo, anuncia que anuncia, anuncia que anuncia, anuncia que anuncia, anuncia que anuncia. Y uno dice, ay, que solo esto oigo, ay, que solo esto veo, ay, que solo esto sueño. Sí, porque Dios está anunciando lo que va a hacer. Para que cuando acontezca, digamos, esto fue lo que el Señor había ya anunciado de antemano. ¿Sí? Cuando en el Nuevo Testamento se cumplía una profecía del Antiguo Testamento, ¿qué decían? Decían, esto fue lo que el Señor había anunciado por boca de sus profetas. Así decía. Entonces, fíjese bien, el Señor, ¿verdad?, se pone en pie, alza la voz, ¿verdad?, gritó, para que lo oyeran todos ahí en la fiesta. Dice, y dijo estas palabras: si alguno, ¿qué quiere decir eso? Si alguno, o sea, eso quiere decir que si hay aquí alguien que no quiere, pues que no quiera. Sí, que no quiera. Si hay alguien que tiene sed, y si hay uno que dice que no necesita beber, que está bien, tranquilo, está bien. Está bien, es su propia decisión. Pero Señor, usted, si hay alguno aquí que tiene sed, venga a mí y beba. Cuando usted tiene hambre, usted busca que comer solo. Que nos volvemos, voy a usar una expresión, niñones, o nos volvemos haraganes. Es que a mí nadie me sirve de comer. ¿Tiene hambre? Busque que comer. Si es que tiene hambre. Si no tiene hambre, no busque. Ahora el Señor está diciendo, ¿hay alguien que tiene hambre? Bueno, papito, levántese, busque la comida, porque la comida está disponible. Y el Señor, fíjese, no está hablando de comida, está hablando de la bebida, está hablando de un líquido, está hablando de las aguas. Y dice la Escritura, el que cree en mí, fíjese, viene lo que está diciendo el Señor. Ahora, aquí hermano, aquí chocan, no chocan, aquí se une lo que hemos venido trayendo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué significará este verso? ¿Y qué significará esto? ¿Y qué significará esto? ¿Y qué quiso decir el Señor con esto? ¿Y qué quiso el Señor mostrar con esto? Mire, aquí lo vamos lo unimos y ahí está la respuesta. Dice el Señor, el que crea en mí, ¿verdad?, como dice la Escritura. Cuando el Señor dice como dice la Escritura, es que había una porción de la palabra en el Antiguo Testamento que el Señor la está citando literalmente. En otras palabras, se había profetizado antiguamente que no se entendió y no se le prestó atención. Es otra cosa, pero que ahora el cumplimiento está llegando y el Señor trae la palabra profética del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la pronuncia con su propia boca y él mismo da el significado. Y lo que los versos que leíamos en el Antiguo Testamento que no lo entendíamos y que no está bien claro, el Señor
no explica o especifica qué está diciendo él. Aquí el Señor Jesús lo une, lo explica y dice: este es el misterio. Ahora se lo voy a revelar a todos. Para el que quiera, pues venga. ¿A quién? Venga a mí. Fíjese, venga a mí. No está diciendo allá, venga a mí para que de mí reciba el agua. La condición. A mí primero y yo le doy el agua. A mí primero y yo le doy agua. No le está diciendo: bueno, yo estoy aquí, el otro está allá, váyase para allá. No, venga a mí que yo le doy el agua. Dice la Escritura: el que cree en mí. ¿Vea? ¿Y qué es creer en él? Si usted lee el verso que está anterior a Juan 7:37, usted va a notar que el Señor habla, hermanos, cosas muy interesantes. Y aún al final de los evangelios el Señor mencionó que el que cree en mí, decía el Señor, ¿verdad?, tiene que estar bien bautizadito. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que el Señor dijo que el que creyere, ¿y qué? Y fuere bautizado, porque hay muchos que creen pero no quieren ser bautizados. Es que yo no me quiero unir a su iglesia. ¿Quién le ha dicho que usted se va a unir a la iglesia? Te va a hacer uno con el Señor, no con la iglesia. Amén. Sí, usted no está siguiendo ningún nombre. Es que mire, me salí en aquella iglesia, me bauticé, pero me quiero pasar para esta y quiero volverme a bautizar otra vez. Usted se anda bautizando en nombre de las iglesias, pues, o el nombre de los pastores. No, usted tiene que bautizarse en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y punto. Ahora, dice la Escritura: de su interior correrán, no es río con aguas estancadas, correrán ríos de agua viva. Ahora, hasta ahí se está repitiendo todo sin explicación y sin revelación y sin detalle. ¿Qué está significando eso? Aquí el Señor lo especifica. Dice ahí literalmente: esto dijo del Espíritu, ¿verdad?, del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Aquí viene otra pregunta y finalizo. ¿Cuándo fue que el Señor Jesús fue glorificado? ¿Cuándo fue que el Señor Jesús fue glorificado? Cuando el Señor Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Me entienden esa parte? Cuando el Señor Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Se acuerdan cuando el Señor resucitó y que una de las personas que estaban por ahí habían ido a la tumba y que lo querían tocar? Bueno, yo lo hubiera tocado, yo me le tiro. No sé si usted se queda escondido por ahí, yo me le tiro y no lo suelto. Solo un amén, dos, nomás vamos a estar colgados de él. Y los demás, ¿qué pasa? Díganme amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sí, así, hermano. Fíjese, ya nos vamos. Entre más amén de fuerte, nos vamos más rápido. Fíjese, los querían tocar. ¿Y qué le dijo? No me toques, porque aún no he subido al Padre. ¿Así dijo? ¿O aún no he descendido? ¿Qué dijo? Aún no he sido glorificado, dijo el hermano, parte neutral. Aún no he sido glorificado. Ahora, cuando el Señor Jesús se levantó de la tumba, hermano, fue el momento cuando Él fue glorificado. Y por eso fue que el Pentecostés, es decir, el 50º
día o el día 50, hermanos, comienza después que el Señor fue glorificado. ¿Cuándo fue que el Señor fue glorificado? Fue en la Pascua. ¿Qué día también cayó en la Pascua? El día de la resurrección. ¿Cuándo fue el Señor glorificado? Bueno, el Señor fue glorificado 50 días antes de Pentecostés. Es decir, en el día de resurrección, en el día de la Pascua. Ahí el Señor, hermano, se levantó de la tumba como derrotado, no, vencedor. Y le quitó las llaves al diablo, hermano, y descendió a lo profundo de la tierra. Hermano, fue un misterio, algo, eso es poquito lo que nos ha descrito, pero hermano, cuando estemos allá con Él, Él nos va a contar de todo lo que sucedió, hermano, en ese día. Nos vamos a quedar asombrados, hermano, algo tremendo. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Claramente, que hermanos, que después que el Señor fuera glorificado, iba a haber ¿qué cosa? Juan, lo que dice don Juan, ¿qué cosa iba a haber después que el Señor fuera glorificado? Aquí está, hermano, la primera palabra revelada, explicada, anunciada y anticipada de lo que vendría después que el Señor fuera glorificado, después de su resurrección. ¿Qué era lo que él está diciendo que vendría? Vendría, oiga, ahí vamos a unir aquel texto de Joel. Vendría el derramamiento. ¿Se acuerda cuando hablamos de derramamiento? ¿Usted qué derrama? ¿Rocas? No, derrama líquidos. Este Señor está hablando de un derramamiento, está hablando que se está derramando algo líquido. Y el Señor aquí está hablando del Espíritu Santo como algo ¿qué? Como algo líquido. Está hablando de una fuente, perdón, de un río, hermano, que corre, de un río que lleva fuerza, de un río que no está estancado, de un río de aguas limpias, vivas. Es el simbolismo para el Espíritu Santo de Dios. Mire qué claro. Qué claro, ¿no? Qué claro, no hay donde perder. Alguien se quiere poner en contra. Póngase en contra lo que quiera. Lo que dijo el Señor, ¿verdad? Lo dijo y así se quedó. Y así se cumplió. Entonces, hermano, vamos en la próxima ocasión continuar hablando, ¿verdad? Y llegamos hasta acá. Que no se le olvide la semana de las cosechas, las 7 semanas, hermano, que no se le olvide las lenguas, que no se le olvide la lengua tartamudo, que no se le olvide el derramamiento, que no se le olvide, hermano, las aguas, el río de aguas vivas. Y aquí está, hermano, el anuncio del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, los que creemos en Él, y termino con eso. Los que creemos en Él, fíjese, los que creemos en Él, présteme su atención. Los que creemos en Él, debemos de tener o recibir el Espíritu Santo de Dios. Tenemos. Ahora, usted dirá, yo lo tengo. Usted dirá, yo he creído en el Señor, pero no lo tengo. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Pedirlo. ¿Cómo? Vamos a hablar de eso más adelante en este caminar por esta enseñanza del Pentecostés. Vamos a ponernos de pie entonces, hermano, para finalizar. Gracias al Señor. Este día, ¿verdad?, se juntaron muchos versos que no teníamos explicación, y a partir de aquí vamos caminando en esta enseñanza ya con todo clarificado. Hay algunos detalles que no se han especificado aquí, pero en el camino de la enseñanza se van a ir especificando, aclarando, conforme vayamos leyendo más textos de la palabra del Señor. Señor y Padre que está en los cielos, gracias te damos por este tiempo que nos regalas de la meditación de tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Te rogamos, Señor amado, que nosotros que hemos creído permanezcamos siempre en ese río que corre con aguas vivas y que proviene del altar, de tu altar, donde está el Padre y el Hijo,
con la presencia del Espíritu Santo simbolizado como agua viva. Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos que seas tú bendiciéndonos. En el nombre de tu Hijo amado te lo rogamos. Amén y amén.